Busto de una chica, por Francesc Juventeny. Nos hallamos ante una pieza de yeso datada de 1940, previo esbozo de la escultura que habría de representar la Inmaculada de la Iglesia de Cerdanyola del Vallès, obra del escultor Francesc Juventeny, quien fuera vecino del referido municipio. La modelo, Mercè Gallén. Antes de entrar en una descripción detallada de cada elemento, conviene señalar que se trata del busto de una mujer de entre 30 y 40 años de edad, cuyas facciones lucen bien definidas, siendo sus proporciones simétricas, luego armónicas, atesorando así una indudable belleza. Se podría decir que su complexión física es entre normal y delgada, a juzgar por el tamaño de cuello, espalda y hombros. La obra nos muestra a una fémina de cabello ondulado, recogido en un moño coleta a la altura de la nuca y engalanado con una cinta o cordel que circunda la cabeza desde su centro. Las orejas, redondeadas y de tamaño medio, quedan a la vista. El mentón aparece levemente ladeado hacia la derecha e inclinado ligeramente hacia arriba. En la barbilla, más bien pequeña y pronunciada, destaca un hoyuelo, símbolo de belleza según la creencia popular, y que junto con la frente, asimismo bien proporcionada, delimita un rostro ovalado. La expresión de la modelo, aun lejos de mostrarse ceñuda o similar, transmite cierto aire de concentración. Los labios, cerrados, son gruesos, carnosos si se prefiere, y las comisuras apuntan hacia arriba con una gentil sutileza, como queriendo revelar un amago de sonrisa. Así como el resto de elementos que constituyen el referido rostro, la nariz posee un tamaño y grosor común, ni grande ni pequeña, los orificios más bien estrechos y el tabique recto, que se curva con exquisita sutileza hacia arriba en la punta, confiriéndole un aspecto perspicaz a la par que atractivo. Los ojos, abiertos y avellanados, habiendo sido modulado únicamente el relieve y el contorno, poseen un tamaño estándar en comunión con el resto de elementos que constituyen la obra. Los pómulos están sutilmente marcados sin llegar a ser prominentes. El grosor de las cejas semeja el natural, esto es, sin retocar, estando el arco pronunciado en su justa medida. La proporción del cuello vuelve a ser la estándar. Sin ser corto, tampoco destaca por ser largo, sucediendo lo mismo con su grosor. Concluye el busto con la recreación de los hombros, redondeados y femeninos, y con la zona directamente anterior a los pechos, comprendida desde la clavícula, pronunciada mínimamente, hasta unos 10 centímetros por encima de estos. Hasta aquí la descripción de esta pieza de Francesc Juventeny, consagrado principalmente a la escultura religiosa, recreación en yeso del busto de Mercè Gallén, mujer adelantada a su época, madre, esposa y modelo al mismo tiempo, hija de una sociedad en que le sería vetada su faceta artística con la instauración del franquismo. Apodada como Lola al objeto de ocultarse tras una nueva personalidad, ajena así a sus otrora posados y desnudos censurados. Su autor quiso simular el rostro mismo de la pureza, de la mujer inmaculada, elevado y ladeado hacia un lado con refinada delicadeza y desprovisto de altivez. Sin embargo, pudiera decirse que se encierra en él una semilla de experiencia y sabiduría, un canto sordo a la libertad y, ¿por qué no?, a la revolución, aun siendo todo lo contrario lo que Juventeny tratara de simular.